Vendalf Heogard nació en el año 223 de la Primera Era, en la ciudad de Gargian, en las grandes tierras de Vargmagian. Desde sus años de infancia, Vendalf siempre fue un gran amigo de sus amigos, con un gran sentido del compañerismo y muy hábil en las artes físicas. Sus amigos siempre lo consideraron alguien de confianza, y Vendalf era leal a quienes quería y siempre buscaba la felicidad de los demás. A su vez, una traición podía significar su enemistad eterna. Cuando ocurrió la ruina de Elriard, en el año 232, los Nordmar miraron con lástima al firmamento, pero tal era su orgullo y su confianza en sí mismos que no tenían miedo, pues consideraban una insensatez atacarlos a ellos. En el año 234, los lugartenientes sombríos se alzaron, y Morgatal, el de las manos sangrientas, surgió en Nordhyan. Aldard de Kargien era un Nordmar insensato que se burlaba del lugarteniente llamándolo necio, y Vendalf, aun con su corta edad, sabía que estaba siendo muy imprudente. Aldard persiguió a Morgatal con intención de acabar con él, pero solo encontró muerte. Cuando sus seguidores lo encontraron, estaba tumbado en el suelo, con un agujero en el lugar del estómago, como si lo hubieran atravesado con un puño, y en su rostro tenía el símbolo de la mano roja, dibujado con su propia sangre. Así fue como Morgatal del Necio pasó a ser conocido como Morgatal, el de las manos sangrientas. Tras la muerte de Aldard, los Nordmar enviaban cada vez más guerreros en busca del lugarteniente, pero siempre los terminaban encontrando muertos, con el símbolo de la mano roja. Mientras tanto, Vendalf entrenaba para convertirse en un gran guerrero. A partir del año 236, la guerra se volvió más intensa. Los corruptos comenzaron a surgir en las diferentes ciudades del mundo, y en Nordhyan fue especialmente terrible, pues ese año la ciudad cayó. En el 237 se formó una alianza Nordmar, y todo desembocó en la gran batalla de Nordhmagian, donde la ciudad de Nordhyan pudo ser reconquistada, y allí se levantó una estatua de un león en honor a la victoria. El tiempo pasó, y Vendalf se unió a la hermandad de cazadores de bestias. Ya por el 244, Vendalf era el segundo mejor guerrero de la hermandad, tan solo superado por Marlida Vaneda, a la cual acabó ganando, convirtiéndose en el mejor. Los corruptos atacaron Kargien ese año, pero Vendalf logró vencerlos junto a sus compañeros, y desde ese entonces se le empezó a conocer como Vendalf el Victorioso. Vendalf parecía invencible, y la ciudad de Kargien tuvo paz por mucho tiempo. Sin embargo, toda esta gloria lo abrumaba. En el año 245, Vendalf se despidió de sus amigos y fue al bosque de Northdir a descansar y disfrutar de un tiempo de soledad. Pero les prometió que si necesitaban ayuda, podían acudir a él, y él iría a ayudar, como buen amigo que era. En aquel bosque, los Nordmar solían ir a cazar para tener sus reservas de carne. Las grandes bestias eran cosas de antiguos cuentos, pues desde que Aldard matara al gran oso de Morgdir, no hubo ninguna otra gran bestia por el mundo. Muchos años pasaron en los que Vendalf vivió una vida tranquila en su casa de madera en Norgdir, hasta que la desgracia ocurrió. En el año 254, los corruptos atacaron Nordhyan, y la batalla fue tan terrible que no hubo victoriosos. Los miembros de la hermandad de cazadores de bestias acudieron en ayuda de Nordhyan, y allí todos encontraron muerte, excepto Marlida. Ella cabalgó a prisa hasta Norgdir en busca de Vendalf. Cuando Marlida le contó lo sucedido a Vendalf, este sintió que había fallado en su promesa. Marlida le dijo que no era culpa suya, que el ataque había sido inesperado, pero Vendalf no podía dejar de pensar en que si hubiera estado allí para ayudar, todo habría sido muy distinto. Dolor, rabia e impotencia recorrieron su cuerpo, y es en este momento cuando hizo el juramento. Vendalf Heogard juró no descansar hasta que hubiera dado muerte a Morgatal, y solo la muerte podría librarlo de tal juramento. Al día siguiente, ambos abandonaron Norgdir y fueron hasta Kargien.
Hubo batalla contra los corruptos en Kargian tras el regreso de Vendalf, y gracias a él obtuvieron una gran victoria. Los corruptos temblaban ante la presencia de Vendalf el victorioso. Vendalf planeó la reconquista de Northian y durante un año se dedicó a entrenar a los Nordmar. De entre ellos, unos cuantos elegidos tuvieron un entrenamiento más intenso, llegando a ser guerreros de élite para el batallón personal de Vendalf, cuya tarea era matar a Morgathald. En el 255 partieron a Northian y la ciudad en ruinas estaba abandonada. Allí montaron guardia y poco tiempo después, un ejército de corruptos liderado por el mismísimo Morgathald se acercaba a la ciudad. Pero el ejército no estaba allí para combatir, pues Morgathald deseaba hablar con el héroe. Morgathald le propuso unirse a él, y muchas fueron las mentiras que dijo sobre su liderazgo sobre los corruptos. Ante la negativa de Vendalf de unirse a él, Morgathald dictó su sentencia. El cazador sería el cazado. ¿Quién es el cazador y quién la presa? Morgathald y su ejército dieron media vuelta, y durante un tiempo hubo una relativa paz. Durante varios años, Vendalf planeó asediar Morgagian, la fortaleza de Morgathald, pero llegó el año 257 y aquello que el lugarteniente sentenció ocurrió. Corrían rumores de que una bestia horrible moraba en el bosque de Norgdir, un terrible jabalí. Era un peligro para los Nordmar y Vendalf se ofreció a acabar con la bestia. Iría solo, y sus guerreros de élite seguirían con los preparativos para el asedio de Morgagian en su ausencia. Pero Marlida creía que esto era una trampa, pues recordó las palabras de Morgathald. Y así fue. Vendalf estuvo desaparecido durante semanas, hasta que Marlida lideró una expedición para buscarlo en Norgdir. Allí en Norgdir encontraron el cadáver de Vendalf empalado, con una lanza clavada en un árbol y el cuerpo sin vida del gran jabalí a su lado. Había sido un señuelo, pues supieron que Morgathald, el de las manos sangrientas, había sido el asesino de Vendalf, pues en su rostro hallaron la mano roja. Todos lloraron la muerte de Vendalf Heogard, y los Nordmar acudieron a Norgdir para despedirse de él. Allí fue incinerado, y sus cenizas fueron esparcidas por el viento entre los árboles del bosque. Una estatua de madera fue levantada en su honor en Kargian, señalando hacia el horizonte y con la espada envainada. Los planes para asediar Morgagian tendrían que esperar, pero el juramento de Vendalf no fue olvidado. Juró acabar con Morgathald, y solo la muerte podía liberarlo de tal juramento. Pero no habiendo muerto, los Nordmar tomaron ese juramento y prometieron cumplirlo. No descansarían hasta que Morgathald pereciera, y el lugarteniente por siempre recordaría a Vendalf, pues los Nordmar se encargarían de recordarle al gran héroe que osó enfrentarse a él.